crear un campo estrellado. Normalmente, como habíamos visto en videos anteriores, los efectos los aplicamos sobre una capa sólida. Entonces vamos a crear esa capa sólida. Vamos aquí a Nuevo, Sólido. Vamos a llamarlo Campo Estrellado. Tamaño de la composición. Color negro, ¿está bien? Ok. Aquí, dependiendo de la configuración que tengamos en los ajustes de After Effects, por ejemplo, vemos cómo este sólido se crea a partir de donde está la regla de tiempo. Bueno, vamos a moverla hasta el inicio. Y aquí vamos a hacer algo para que se ajuste exactamente aquí al inicio, porque puede que no lo dejemos exactamente al inicio. Entonces, cuando movamos algún elemento, vamos a apretar la tecla Shift y sin soltarla movemos y vemos cómo hace un snap. En este caso al único punto que sería el inicio, o por ejemplo aquí a la regla de tiempo. Vemos cómo se pega automáticamente. Entonces presionando la tecla Shift podemos hacer lo que se llaman snaps aquí al mover capas en la línea de tiempo. Bien, ahora, ¿qué efecto vamos a usar para crear este campo estrellado? Bueno, vamos a usar un efecto que es en simulación. Vamos aquí a usar el CC Particle World. Y este básicamente es un sistema de partículas. Cuando hablamos de partículas, hablamos de elementos que tienen un punto donde se originan, donde se dice que nacen, tienen una vida y luego mueren. Esa vida puede ser afectada por el entorno, por fuerzas físicas. Por ejemplo, aquí vemos cómo las partículas nacen, tienen una vida y algunas mueren. Y aquí lo que vemos es unas partículas que se emiten tipo pues como explosión, que salen hacia todos lados. Y vamos a configurar este efecto. Aquí tenemos el Particle World. Primero vamos a quitar un poco lo que son estas líneas. Vamos aquí a Grid y Guías. Y aquí vamos a empezar a ver algo muy interesante. Cómo After Effects nos habla, nos dice o nos indica exactamente bien o de manera clara dónde está lo que nosotros queremos modificar. Por ejemplo, yo quiero quitar este grid o esta reja, quiero quitar estas guías. Y efectivamente tenemos un apartado que se llama Grid y Guías o Malla y Guías. Bueno, estos efectos CC, que son los Cycore, no están en español, entonces vamos a referirnos a ellos en inglés, porque si se los hablo en español no van a entender luego dónde está lo que les expliqué, pero básicamente es eso, un grid y guías, es una malla y guías. Aquí tenemos este apartado. Vamos a quitar todo esto. Vemos como ya únicamente tenemos lo que sería el eje para guiarnos. No, inclusive lo podemos quitar también. Aquí está, ya lo quitamos todo. Ya únicamente vemos las partículas. Ahora son muchas partículas. Vamos a bajar su cantidad de partículas que nacen. Vamos a bajar esto a 1. Ahora vemos cómo las partículas, bueno, se emiten y van hacia una dirección. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, ajustes de extras, ajustes de partícula, de fuerzas físicas y de productor. También tenemos el de longevidad de las partículas. Si se fijan, son elementos pues realmente claros sobre el manejo de partículas, que de hecho cuando hablamos de partículas podemos hablar de elementos súper complicados. Podemos hablar de tener millones, literalmente millones de partículas en el escenario trabajando con fuerzas físicas. Se pueden hacer composiciones sumamente interesantes con las partículas, pero aquí vamos a ver cómo podemos configurar un efecto que pues es un poco complicado. Lo podemos configurar para que tenga un look de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué elegí un efecto de partículas? Bueno, porque las partículas pueden estar dispersas como puntos en cualquier parte. Entonces, yo quiero eso justamente. Quiero que haya puntos por todas partes. Aquí lo que vemos es que las partículas son líneas. Vemos como todas son líneas que se mueven. Ok, yo quiero que la partícula no sean líneas, quiero que sean puntos.
En este caso pueden ser inclusive estrellas. Entonces, cuando hablamos de la partícula, que quiero que la partícula sea de un tipo, bueno, tengo el apartado partícula. Abro aquí partícula y aquí tenemos el tipo de partícula. Si se fijan, es muy claro qué es lo que quiero y dónde está. Entonces, línea, no. Aquí tenemos muchos tipos de partículas y tenemos este que es estrella. Entonces, bueno, vamos a usar estrellas. Vemos que ya tenemos pues esto de Gane, aunque las partículas se siguen comportando igual. Vemos cómo se originan en un punto y caen. Ok, vamos a modificar ese comportamiento. Ya tenemos que son estrellas. Ahora, son un poco grandes. No todos los efectos que manejan partículas tienen las mismas configuraciones. Algunos son diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño del nacimiento de la partícula y el tamaño de la muerte de la partícula. Pero eso es indicativo de que esto está en movimiento. Es decir, si se fijan, las partículas nacen en un punto y luego mueren. Entonces aquí hablamos de que esto tiene que ser animado. Sin embargo, no quiero que sea animado en cuanto a posición. Yo quiero que estén fijas en un punto y que ahí vivan y mueran. Entonces, tamaño de inicio. Vamos a bajar esto. Primero vamos a aquí más o menos a este tiempo. Y tamaño de la muerte de las partículas, por ejemplo aquí. Ahora, literalmente, cuando la partícula nace pequeñita y muere no tan grande. Aquí parecen como pequeñas chispas. No nos vamos acercando a lo que queremos hacer. Ahora, su color, pues no, estas van de amarillo a rojo. Aquí tenemos los colores, color cuando nacen, color cuando mueren. Quiero que sean más bien blancas, un poco cian. Y que vayan a un poco azul. Un poco nada más. Es que sea morado, un poco más azul. No mucho. Las estrellas se ven blanquizcas. Pero aquí como es un cielo, no sé, profundo, azuloso. Vamos a hacer que se vean también como azulosas. ¿Qué más podemos hacer con la partícula? Bueno, tenemos aquí muchas formas de trabajar. Por ejemplo, variación de su tamaño. 50%, es decir, algunas se ven más pequeñas, algunas se ven más grandes. Está bien. Su opacidad está bien. Todo esto aquí está bien. Ok, dejamos la partícula. Ahora, yo no quiero que el productor de las partículas, es decir, donde se emiten, las aviente así como explosionen. Entonces, vamos a modificar el productor de las partículas. Vemos que salen de un punto y se van hacia todos lados y caen. Ok, quiero que el radio de ese productor sea más ancho. En X y en Y. Con eso hacemos que en lugar de que las partículas salgan de un punto, hacemos que las partículas salgan de un área muy grande. Un poco más grande. En Z0, para que no haya profundidad en la emisión de las partículas. Ahora vemos cómo caen estas partículas. Bueno, que caigan es una propiedad física. Entonces cerramos el productor y vamos a las fuerzas físicas. Aquí casi siempre hay un valor de gravedad y aquí lo tenemos en 0.5. Vamos a dejar la gravedad en 0. Ahora las partículas se siguen moviendo. Tienen velocidad. Si la velocidad la bajamos a 0, vemos que las partículas ya no se mueven porque ya no tienen una velocidad, no caen porque no hay una gravedad, no hay resistencia, bueno, no se mueven, entonces ya quedan totalmente estáticas. Entonces, aquí es donde vamos a ver más claramente lo que sería qué tan amplio es el emisor o el productor. Entonces vamos aquí al productor, vamos a modificar el radio en X y en Y. Por ejemplo, si queremos tener una pequeña línea como una vía láctea, podemos hacerlo, pero no queremos hacer eso. Si aquí modificamos el valor de Z,
vemos qué es lo que pasa. Realmente responden como en un entorno 3D. Pero igual las que se van al fondo se van a ver mucho más pequeñas. Las que vienen hacia la cámara se van a ver un poco más grandes. Ok, ahora esto es un entorno 3D dentro de esta capa. Yo quiero que este campo estrellado esté por detrás del texto y por detrás de la luna. Entonces la llevamos para abajo o detrás del texto y de la luna. Ahora, a pesar de que aquí se muevan en un espacio como tridimensional, nunca van a estar sobre el texto o la luna. Es bastante interesante. Ahora, como las partículas se emiten, tienen una vida y mueren, por eso parece que tintinean, porque nacen, mueren, nacen, mueren. ¿Con qué velocidad? Bueno, aquí tenemos el valor de longevidad. Las partículas viven 1 segundo, vamos a decirle que vivan 2 segundos. Eso va a hacer que haya más partículas, porque ahora están naciendo las partículas y como viven más, hay más partículas en el escenario. Muy bien. Ahora, no sé si se puede hacer que no se vean todas iguales. Vamos a tratar de girar las partículas. Si lo permiten los efectos. Por ejemplo, tenemos aquí rotación. Bueno, pero como tenemos un tipo estrella, no permite girarlo. Depende de cada tipo de efecto. Por ejemplo, aquí si fuera tetraedro, sí permite rotarlo. Si fuera estrella, no. Bueno, este es un efecto muy sencillo de partículas, el Particle World. Tenemos plugins como por ejemplo el Trapcode Particular, que es un manejador de partículas súper completo. Ahí sí podemos hacer lo que queramos. Aquí no tanto, pero vemos que para crear un campo estrellado no está nada mal.